porque creo que todos estos cambios llegan de alguna manera a las instituciones, a todas las instituciones, en nuestro caso a las instituciones educativas, y también inciden en nuestro oficio. Por eso hablamos de lo que significa enseñar hoy, que no es lo mismo enseñar hoy o enseñar en las escuelas de hoy a lo que era hace 10, 20 años atrás o simplemente 2, quizás antes de la pandemia, ¿no? La enseñanza, nuestro oficio de enseñar, nuestro trabajo docente está de alguna manera impactado, ¿no?, por todas estas transformaciones, y se le presentan a nuestro quehacer nuevos desafíos que, bueno, tendremos que ser capaces de saber y poder sortear. Por eso a mí me interesa abordar el tema de la enseñanza y de nuestro trabajo en la actualidad para desde ahí pensar la formación, ¿no? Hoy más que nunca creo que no podemos abordar como formadores, como profesores, como formadores de futuros docentes, no podemos abordar la formación en abstracto, sino que precisamente tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué significa enseñar hoy? ¿Qué significa enseñar en las escuelas de hoy para, como yo digo en el libro, formar docentes, maestras, maestros, profesores, profesores que sepan y puedan enseñar en las escuelas de hoy? ¿En qué escuelas? En estas escuelas, en cualquiera sea el nivel, la modalidad, el tipo de educación y demás, pero que sepan y puedan enseñar en estas escuelas de hoy con los chicos, las chicas, les chiques y todos y todas los que a ellas concurren. Entonces me parece que ese es el principal desafío para la formación, porque muchas veces los docentes tienen la sensación de que han atravesado quizás instancias de formación, pero se encuentran con bastantes dificultades ante, digamos, situaciones que nos plantea hoy la enseñanza, que nos plantea hoy nuestro trabajo, y muchas veces estas situaciones pueden paralizarnos o pueden hacernos dudar de nosotros mismos, pero entonces ¿cómo? Si yo aprendí cómo se enseñaba, pero si yo me enseñaron ¿cómo puede ser que en este grupo no pueda, no me salga, seré yo, serán los chicos? Quiero decir, uno enseguida, ¿no?, ante la dificultad o ante cierta imposibilidad que a veces puede suceder, trata enseguida de buscar o de responsabilizarse o de buscar responsables, cuando, como veremos, es una, digamos, característica propia de la enseñanza hoy, atravesar estos momentos de incertidumbre, estos momentos inciertos, estas situaciones que nos interpelan ¿a qué? A seguir pensando, a seguir produciendo, a seguir generando, a seguir creando enseñanzas. Porque lo que yo digo, para ir directo al grano, que enseñar hoy cada vez tiene menos que ver con aplicar, ¿no?, aquello que hemos aprendido en un aula de profesorado o en un espacio de formación y capacitación, o de bajar, también como se dijo mucho tiempo, aquello que hemos planificado o aquello que está prescrito, bajarlo o aplicarlo mecánicamente al aula. Hoy la enseñanza poco tiene que ver, si bien nunca fue una aplicación mecánica ni directa, pero hoy menos que nunca tiene que ver con una tarea de aplicación, sino que enseñar hoy tiene que ver con una tarea productiva, creativa, y como docentes tenemos que saber y poder justamente esto, crear y generar enseñanzas, en plural y con muchas eses. Cuando digo crear, cuando digo generar, digo recrear también aquello que hemos planificado, que hemos pensado, aquello que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque las situaciones que afrontamos hoy al enseñar nos exige que tengamos esta capacidad y esta posibilidad de ir creando y generando y recreando enseñanzas situadas, y como digo también en mi libro, no solamente destinadas, sino dedicadas al grupo de estudiantes, alumnos, alumnas con quienes trabajamos. Entonces, como docentes, tenemos que saber y poder crear estas enseñanzas, recrearlas en la situación, cuando vemos que las cosas no suceden, y este es un trabajo que vamos haciendo, realizando, revisitando, reflexionando, de una manera muy artesanal, ¿no? Porque volvemos sobre lo hecho, porque vamos volviendo a pensar aquello que decidimos que deberíamos hacer,
Entonces es esta dimensión creativa, creadora, artesanal, la de nuestro oficio, la que en el presente se ve exacerbada. ¿Por qué me van a decir ustedes? Sí, porque muchas veces quienes son docentes o se están formando para hacerlo, se van a dar cuenta que si nosotros pretendemos aplicar, como decíamos antes, aquello que hemos aprendido, trasladarlo mecánicamente a un aula, y seguramente nosotros vamos a estar intentando enseñar y aplicar o bajar, mientras los chicos, las chicas, los estudiantes van a estar en otra cosa, van a sacar sus teléfonos. Digo, hoy por hoy la enseñanza tiene que ser capaz de interpelar, de convocar a esos sujetos con quienes trabajamos. Esos sujetos que están conectados, que están atravesados por la tecnología, esos sujetos que muchas veces, sobre todo si son jóvenes, suelen resistir, ¿no?, a cualquier tipo de intervención adulta, y la enseñanza tiene que ver, ¿no?, con una intervención. Trabajamos con y sobre sujetos, diría Duvet, y la enseñanza tiene que ver con una tarea de intervenir sobre otros y con otros. Entonces, por todas estas características, nos vamos a dar cuenta que si queremos bajar, aplicar, enseñar esto tal como yo aprendí o me dijeron que se enseñe, y me va a dar, en muchas ocasiones, me voy a dar cuenta que no resulta. Y entonces, ¿qué? ¿No enseñamos o enseñamos creando la ficción de que otros están aprendiendo porque en realidad están en otra cosa? Como docentes tenemos que ser precisamente capaces de interpelar a esos sujetos, de convocarlos, ¿sí?, para que mediante nuestras enseñanzas los procesos de aprendizaje y de formación sean posibles. Digo esto porque el aprendizaje y la formación es son tareas que no dependen de nosotros, que dependen precisamente de los sujetos con quienes trabajamos. Nosotros, o nuestro oficio de enseñar, nuestro trabajo de enseñar, se desarrolla con personas. Entonces, de esas personas depende que el aprendizaje y la formación acontezcan. Nosotros, como educadores, como formadores, como enseñantes, como docentes, necesitamos que esos sujetos participen activamente en ese proceso formativo, que participen activamente en su propio aprendizaje, porque de otro modo el aprendizaje no acontece. Entonces, tendremos que hacer todo lo posible para que a través de nuestras enseñanzas los aprendizajes logren producirse, y fundamentalmente enseñanza y aprendizaje se encuentren en lo que Muriel denomina el acto pedagógico, y de ese modo la transición tenga chances o posibilidades de suceder. Entonces, desde ahí queda claro que enseñar hoy, o por lo menos lo que yo pretendo trabajar o demostrar, es que asume fundamentalmente esta beta creadora, creativa, y que tenemos que formar docentes capaces de crear, de generar enseñanzas, docentes artesanos en su quehacer y no meros aplicadores, repetidores, ¿sí?, de aquello que está dicho, que está prescrito y demás. Ahora bien, una aclaración que es muy importante también para la formación, porque van a decir, bueno, y entonces la formación, ¿para qué nos sirve o para qué nos serviría? Y nos sirve muchísimo, y cada vez más, y no solo la formación inicial, sino la formación permanente, de la que estos espacios forman parte. ¿Por qué? Porque para crear enseñanzas, muchas enseñanzas, varias y variadas, como decíamos, necesitamos apelar a los conocimientos formalizados, necesitamos interpelar a los conocimientos disciplinares, que incluyen los conocimientos pedagógicos, los conocimientos didácticos. Entonces, tenemos que saber, tenemos que conocer, pero fundamentalmente tenemos que aprender a utilizar esos conocimientos, ese acervo de saberes específicos y especializados, para utilizarlos como instrumentos, ¿no? Como el artesano utiliza sus instrumentos. Nuestros instrumentos son precisamente los saberes específicos, pero tenemos que saber utilizarlos, interpelarlos, para generar y para crear lo que yo llamo estas obras de enseñanzas dedicadas a estudiantes, alumnos, alumnas, con las que tengamos que trabajar en escenarios educativos distintos, variados, ¿no?, y que siempre son otros. Entonces, me parece que es un desafío importante para la formación.
qué saberes convocamos y de qué manera también formamos a los futuros docentes para que puedan interpelar a esos saberes y puedan valerse de esos saberes para sus creaciones, para sus producciones. Pero también en este proceso creativo y productivo juega un papel fundamental la experiencia para mí, ¿no? O las experiencias en plural. Las experiencias vividas por uno mismo, las experiencias vividas por otros, tal como son las que vamos, las que experimentamos en las escuelas en las que trabajamos o vamos a trabajar, en las que vamos a observar, pero también las experiencias de enseñanza plasmadas en obras literarias, en la literatura, plasmadas en películas, son todas fuentes que nutren y enriquecen y nos enriquecen a nosotros como creadores, como productores, como inventores, ¿por qué no?, de obras de enseñanza. Entonces, tanto los conocimientos formalizados como las experiencias serán para nosotros y nosotras poderosos referentes a los que tendremos que saber, digamos, acudir para la creación de nuestras enseñanzas. Ese sería un primer componente. Y el segundo elemento, que me parece también muy importante, que dadas las complejidades y los desafíos que tiene enseñar en las escuelas de hoy, la enseñanza ya no puede concebirse meramente desde lo individual, ¿no? El docente que enseña solo o sola en su aula, refugiado, como se entendió muchas veces, en su grupo, en su materia, en su, porque muchas veces nos damos cuenta que las situaciones que el docente tiene que afrontar lo superan individualmente, ¿no? Entonces, en una época también, hoy decía más temprano en la conferencia, donde lo social muchas veces tiende a responsabilizarnos individualmente, individualizarnos y aislarnos, lo que nosotros necesitamos, dadas las complejidades de nuestro trabajo, ¿saben lo que es? Juntarnos, aprender a, como diría Sennett, trabajar juntos, juntas, aprender a crear, a producir, a pensar, a reflexionar, como en este espacio, ¿no?, con otros, con otras, a poner en común y a poner en diálogo y en conversación los saberes que sostienen nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, esta dimensión, que yo la llamo colectiva, pero también es cooperativa, ¿no?, esto de ayudarnos, de pensar juntos, de trabajar juntos, creo que es una dimensión muy potente para pensar la enseñanza y también para formar docentes que sepan y puedan trabajar con otros y con otras, pensar juntos, crear, innovar, indagar, porque en estos espacios no solamente vamos a enriquecer aquello que estamos generando o que estamos produciendo, sino que en tanto lo hacemos de este modo, también nos enriquecemos a nosotros mismos. Por eso, ¿no?, cuando uno concibe la tarea de este modo, también en la manera que genera, que produce, que reflexiona y que innova, no solo mejora en su quehacer, sino que en tanto lo hace, mejora, ¿no?, uno mismo, además de sentirse aliviado muchas veces ante las presiones o las complejidades que la tarea o el oficio o el trabajo de enseñar nos plantea en el presente. Entonces, enseñar hoy también es esto, es trabajar juntos porque nos necesitamos para afrontar los desafíos que la enseñanza presenta y a partir de allí poder generar y producir nuestras creaciones, nuestras producciones. A mí me parece que estos son dos aspectos fundamentales de la enseñanza, tener en cuenta estos referentes y también, como les decía, dadas las características que tiene la enseñanza hoy y de las características que asume el vínculo entre las generaciones, donde muchas veces los jóvenes, por un lado, están atravesados por, digamos, todas las nuevas tecnologías donde pueden acceder, ¿no?, al saber, a la información, a la cultura, donde además son dispositivos mediante los cuales los jóvenes se socializan y demás, y que todo esto hoy está en la escuela. Entonces también es un desafío para nosotros como docentes preguntarnos, cuando producimos y generamos estas enseñanzas, también por las características de esos sujetos que están en situaciones de aprender. Preguntarnos, bueno, ¿de qué modo hacemos para convocar a esos estudiantes, para que entren a formar parte de aquello que les estamos ofreciendo,
aquellas porciones del saber y la cultura que ponemos en juego en cada acto pedagógico. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que si uno lo piensa o lo aborda tomando la metáfora de la invitación, ¿no? O del convite, uno tendría que pensar, bueno, cómo nos preparamos nosotros, nosotras, y cómo preparamos el ambiente, y cómo preparamos nuestras clases, cómo preparamos aquellas porciones del saber y la cultura que vamos a ofrecer, ¿no? Que tenemos para compartir en esa situación, para que quienes están en situación de aprender se tienten a probarlo, sería, ¿no? Hay muchas palabras lindas que tienen que ver con tentar, con seducir, con interesar, mucho más lindas que motivar. Pero hay ahí un trabajo nuestro, que no es solo decir, enseño, resuelvo y poner una suma en el pizarrón. De alguna manera tenemos que crear las condiciones, ¿sí? Y generar una situación para que quien está en ese momento, en situación de aprender, pueda decir, hoy esto me interpela, esto me convoca, me tienta, me seduce. Para eso decíamos, importante prepararnos, preparar el ambiente, porque no solo es importante desde el punto de vista de las condiciones, sino que también esta preparación y la manera en que presentamos lo que son esas porciones, esos contenidos a enseñar, también denotan la importancia que nosotros como adultos, como docentes, como profesoras, como profesores, como formadores, le estamos otorgando a aquello que estamos ofreciendo. Si yo tiro algo sobre la mesa, sí, y seguramente no estoy demostrando valor o no estoy demostrando que valoro aquello que estoy compartiendo, ¿no? Ahora, si yo le pongo un cuidado, lo trato, como diría Jackson, amorosamente, ¿no? A aquello que estoy ofreciendo y me preparo, y lo preparo lo mejor que puedo, sabiendo siempre, insisto, que el aprendizaje sucede en aquellas personas que están en situación de aprender. Pero si yo de alguna manera preparo y me preparo, pongo, ¿no?, sobre la mesa algo que está cuidado, que yo transmito indirectamente, sin decirlo, pero transmito que es algo que pongo en valor y que está valorado. Y eso también, de algún modo, convoca, ¿no? Convoca diciendo, uy, bueno, acá hay algo interesante, al menos por ver de qué se trata. Y también, cosa que no es menor, tener en cuenta las características, para llamarlo de un modo general, del grupo con el que trabajamos, ¿no? Como docentes, además de estar atentos a los contenidos, a los conocimientos, tenemos que estar muy atentos a qué les pasa a esos sujetos con quienes vamos a trabajar, con quienes vamos a compartir y a tratar de generar ese acto pedagógico. No quiero decir que vamos a hacer una enseñanza a medida, ¿no? Pues estamos hablando acá de la enseñanza que sucede en las escuelas, una enseñanza masiva, una enseñanza pautada, una enseñanza compartida, pero sí, como docentes podemos estar atentos, atentas y tratar de atender y entender algo de lo que está sucediendo en un aula. Porque ¿saben qué? Nuestro, como diría Duber, objeto de nuestro trabajo, que son sujetos, les pasan un montón de cosas, más si son jóvenes, si son adolescentes. Entonces, si nosotros podemos atender y tratar de entender aquello que les sucede, también eso lo podremos tomar como insumo a la hora de generar, de crear y de producir nuestras obras de enseñanza. A mí acá me gusta tomar como referencia, para que se entienda esta idea, una serie bastante remanida, que todos quizás habrán visto, como es Merlí, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel profesor medio fanfarrón y egocéntrico, pero que, digamos, algunas cosas, por lo menos a mí me llevó a pensar, o me inspiraron a pensar? ¿Ustedes se acuerdan que Merlí era un profesor de filosofía que enseñaba esa asignatura en una escuela periférica, y uno podría pensar qué les puede interesar a esos jóvenes, ¿no? La enseñanza de filosofía? Y cuando hablamos de creaciones, de innovaciones, Merlí no era ningún loco, ni ningún creador, digamos. Simplemente Merlí entraba,
y colocaba el nombre de un filósofo o de una filósofa en el pizarrón y se ponía a compartir las ideas con sus estudiantes. Pero había algo, un detalle, una particularidad. Merlín no elegía a cualquier pensador, cualquier filósofo. Él elegía en cada clase, y de allí que alteraba el orden del programa, aquel pensador que él entendía que tenía algo para contarles a esos chicos y a esas chicas según lo que él percibía que les estaba pasando. Él no explicaba ni explicitaba, no decía, bueno, hoy voy a dar este pensador o vamos a hablar hoy de tal autor porque nos va a enseñar. No, él se ponía a contar las ideas, ¿no?, de ese autor. Pero al contar esas ideas era como que él tenía presente que esas ideas o esos conceptos representaban aportes según algún conflicto que estuviera pasando en el grupo y demás. Entonces aquellos que estaban distraídos, que se estaban peleando, que estaban enojados, que estaban tristes, que estaban contentos, de repente hacen, ¡ay! ¿Por qué? Porque algo de lo que ese profesor les estaba contando, ¿no? Les estaba hablando a ellos, a ellas, y de alguna manera eso los interpelaba a por lo menos decir, uy, ¿no? Y los interpelaba a entrar en esa relación, en ese vínculo que se va creando, que se va recreando y que se va generando y que se va renovando entre la enseñanza y el aprendizaje, vínculo que siempre está mediado por porciones del saber y la cultura, porque no es que me iba y se hacía yo convoco si me hago la simpática, cuento chistes, no. Esta es una manera de convocar a nosotros, a los sujetos que están en situación de aprender, con la manera o las formas en las que yo estoy enseñando. Por eso para mí es tan importante, además del contenido, lo que yo llamo no el método, sino las maneras o las formas de enseñar. Y esto hace a esas maneras de enseñar, ¿no? Yo de repente voy alterando, voy tomando decisiones acerca de cómo enseño según esto. Entiendo y atiendo a lo que al grupo le está ocurriendo. Y esto verdaderamente tiene chances de convocar, tiene chances de interesar, mucho más que si uno va, repite, ¿no?, las ideas de un filósofo mientras los chicos, las chicas están absolutamente en otra cosa. Por eso a mí me parece también muy interesante tener en cuenta, además de los conocimientos formalizados, las experiencias, tener en cuenta a los sujetos que están en situación de aprender y saben que tenerlos en cuenta pensando, no como solemos hacer los docentes muchas veces, pensar en todo lo que esos chicos, esas chicas no, como digo yo, no pueden, no saben, no les interesa, no, sino pensando en todo lo que sí y preguntarnos a la hora de generar, de crear, de producir enseñanzas, qué sí pueden, qué sí saben, qué sí les interesa, qué sí los conmueve, qué sí les preocupa, ¿no? Para no quedarnos ahí, ¿no? Sino precisamente tomar esas preocupaciones, esos saberes, esas emociones como punto de partida para ofrecer y emprender juntos, porque de eso se trata el acto pedagógico, un camino de enseñanza y formación. Así que me parece muy importante en la enseñanza de hoy, insisto, ¿no?, para convocar, para atraer, para interesar y para lograr, digamos, siempre que el aprendizaje tenga oportunidades de suceder, tener en cuenta desde este lugar que estamos tratando de compartir las características de nuestros estudiantes. Por otro lado, y con esta idea, si quieren, cerramos esta primera parte, seguimos conversando, pero también tenemos que saber que la enseñanza tiene mucho que ver con una tarea de acompañamiento, de seguimiento, ¿no?, del que está en situación de aprender. A veces como adultos, como adultas, nos olvidamos que acceder a esas porciones del saber y de la cultura, aprender, podríamos decir, no es nada fácil. Provoca desestabilizaciones, provoca caídas, provoca dificultades, y que nosotros tenemos que saber y poder acompañar estos procesos, sabiendo que se van a producir errores, se van a producir fracasos, como lo llaman algunos, y sin embargo nosotros desde el lugar de adultos, de docentes, de educadores, de enseñantes, tenemos que saber y poder acompañar estos procesos, no solo con metodologías y con técnicas, digamos, acordes, sino también
es muy importante de nuevo la manera en que nos posicionamos ante ese sujeto que está en situación de aprender. ¿Qué hacemos? ¿Lo habilitamos a seguir aprendiendo por más que se haya equivocado? ¿O somos de los que deshabilitamos, censuramos, dejamos afuera, marginamos, ¿no? Y de ese modo paralizamos o interrumpimos ese proceso de aprendizaje que una persona intenta realizar y que no está exento en ningún caso de, como decíamos, ciertas desestabilizaciones, ciertas caídas y demás. Entonces también es muy importante digamos, en este vínculo que vamos generando y también preguntarnos, es muy válido si somos habilitadores, ¿no?, de que este proceso acontezca o si lo vamos a inhibir censurando aquello que no sale como esperamos o no sale bien o no sale como estaba previsto, ¿no?, que muchas veces es lo que nos ocurre. Digamos, desde estas acepciones y con distintas dimensiones, acá compartí algunas, las que me parecían más importantes, digamos, teniendo en cuenta la preponderancia de esta dimensión creativa, de esta dimensión solidaria y colaborativa del oficio, tenemos que también ver que en tanto docentes, entonces, no nos posicionamos, en tanto docentes y también, como digo, algunos posicionamos como productores, ¿no?, de saberes existentes, cosificados o que otros han producido o realizado, sino que en tanto docentes somos permanentemente generadores de saberes pedagógicos que plasmamos en esas obras de enseñanza que vamos produciendo, que vamos recreando en situación, que vamos probando y sobre las que luego volvemos para seguir reflexionando y para seguir enriqueciendo. Entonces aquí también cambia, ¿no?, nuestro posicionamiento frente al saber, que como decíamos es nuestro instrumento fundamental. Ya no nos colocamos como repetidores o como reproductores, sino que en tanto hacemos estas producciones también nos colocamos con un lugar protagónico y contribuimos con la, digamos, producción de saber pedagógico, un saber muy rico y muy importante porque nos nutre, también nutre a otros, en tanto son saberes inspiradores de futuras producciones. Entonces, bueno, digo, por todo lo que venimos diciendo, podemos decir que enseñar hoy es una tarea que nos compete, nos compromete, pela desde este lugar creativo y creador, que solo lo decimos o lo repetimos, sino que lo hemos, de nuevo, la experiencia experimentado. Yo digo, díganme si en la situación de pandemia todos nos hemos sentido un poco, o muchísimo, o mucho, o muy creadores, productores, inventores, ¿no? Tuvimos que sacar de la galera, como diríamos, maneras, formas distintas, formas de enseñar que ni siquiera imaginábamos, porque lo que hemos hecho es seguir enseñando y seguir que la escuela de alguna manera siga funcionando con uno de esos pilares fundamentales como es la presencialidad. Estaba, como yo digo en el libro, alterada, y sin embargo seguimos enseñando. ¿Y qué hicimos? Inventamos enseñanzas, acudimos a lo que teníamos a mano y también quizás ahí nos dimos cuenta de la importancia de pensar con otros, con otras, de pensar lo que ofrecíamos o lo que hacíamos entre colegas de una institución, porque eso de alguna manera también enriquecía aquello que teníamos para ofrecer, para compartir, y tenía desde esta perspectiva más posibilidades de generar procesos de aprendizaje y de formación genuinos. Entonces, bueno, creo que esto tiene bastante que ver con la enseñanza, con el enseñar hoy, que es un oficio, como yo lo llamo oficio de manera general, porque la palabra oficio comprende al trabajo, a la profesión, a la ocupación, que tiene precisamente esta particularidad, ¿no?, de desarrollarse con y sobre sujetos. Es un oficio que pareciera ser
más bien imperceptible porque se lleva a cabo en lugares pequeños, justo en un aula, por eso quiero para allá vacía, pero entonces uno dice, bueno, ¿qué puede incidir, no? Lo que yo le diga a este chico, a esta chica, lo que pase en este aula. Y sin embargo, esta es la magia de nuestro oficio, ¿no? Que se juega en lo micro, en lo pequeño, pero tiene unas consecuencias, una trascendencia que va mucho más allá. Y, digamos, las consecuencias de lo que hagamos o lo que no hagamos, porque esto se da por acción o por omisión, no quedan circunscritas en estos espacios pequeños. Las consecuencias van mucho más allá, llegan hasta la sociedad y, como diría Steiner también, e incluso hasta la humanidad. Yo en la contratapa de los artesanos de la enseñanza, Cecilia, si vos lo tenés ahí en algún párrafo, digo, llegar a convertirnos en artesanos, artesanas de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que hacemos, nos acerca a aquellos con quienes trabajamos y a la vez nos proyecta hacia la humanidad que contribuimos a eternizar porque elegimos hacerlo. Y esto también es algo que yo creo que no tenemos que olvidar, que nuestro oficio lo elegimos y nuestro trabajo cuando decidimos ser docentes y nos formamos, pero que esta elección se hace y se renueva a diario, por acción o por omisión, en aquello que hacemos o en aquello que no hacemos y concretamente en las enseñanzas y en las maneras y en la forma en que ofrecemos, legamos y brindamos esas enseñanzas. Bueno, todas estas dimensiones creo que se ponen hoy en juego en el trabajo de enseñar, y a mí lo que me ocupa y me preocupa es que la formación esté a la altura de formar docentes que sepan y puedan enseñar, afrontar estos desafíos y formar en definitiva docentes creadores, solidarios, creativos, artesanos en su quehacer. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ahí le pregunto a Vanessa.